Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz de Dios sea con todos ustedes. Sean bienvenidos a esta clase de Ciencias del Corán. Es una clase abierta, cualquiera puede unirse y si hay alguna duda en alguna parte de este video, simplemente pueden poner su pregunta en la sección de los comentarios abajo. En la sección de comentarios, ¿sí? Y siempre en el debido marco del respeto y también haciendo preguntas que van al tema que se está hablando. Bien, empezaremos diciendo qué es el Corán. Generalmente nosotros cuando pensamos en el Corán pensamos en un libro, generalmente en nuestro idioma. Aquí tengo un Corán de la primera impresión que se hizo aquí en Bolivia, del Sagrado Corán en el 2014, ¿sí? Y bueno, en realidad esto no es el Corán, ¿no? Aquí está explicado, posteriormente lo vamos a ver. El Corán es un libro que está originalmente en árabe y por lo tanto debemos estudiar cuál es la definición de Corán en el idioma árabe, qué significa Corán en el idioma árabe y también qué es el libro en el idioma árabe. Esto es muy importante para que nosotros entendamos posteriormente varios textos del Sagrado Corán que no cuadran con nuestro entendimiento occidental de lo que es un libro. Como les digo, cuando los occidentales cerramos los ojos y pensamos en un libro, pensamos en algo como esto o en un pergamino, en fin, en un registro físico material de una creación intelectual de un autor. Pero en el idioma árabe el concepto de libro es mucho más amplio. Y en ese sentido, la palabra Corán significa algo que se recita. Viene del árabe qara'a, que significa leer o recitar. También se puede entender como reunir algo para recitarlo. Entonces, la palabra Corán es algo que se lee, se recita, se estudia, ¿sí? Se reúne, se recopila. Como verán ustedes, la palabra Corán hace referencia a una acción que no es precisamente la de registrar en algo físico. Es decir, que si yo me invento una poesía, por ejemplo, y la guardo en mi cabeza, en mi memoria, y la recito cuando yo quiera, estaría dentro del significado de lo que es un Corán, una recitación, ¿ya? Entonces, esto tiene su razón de ser por el contexto histórico y también el contexto social de los pueblos árabes en la época en que se reveló el Sagrado Corán. Pero hay una definición mucho más precisa, mucho más minuciosa de lo que es el Corán y es la que dan los eruditos de las ciencias islámicas. Cuando uno se pregunta qué es entonces el Corán, aquí tenemos una definición de entre varias que hay, pero todas casi tienen el mismo significado. El Corán es la palabra de Dios inimitable, revelada al profeta Muhammad, hijo de Abdullah, a través del arcángel Gabriel y puesta por escrito, registrada en lo que posteriormente se pasó a llamar al-Mushaf. Cuando nosotros nos imaginamos un Corán así como un libro, en realidad no estamos imaginándonos el Corán, porque el Corán es la recitación que se hace. El Corán son los conceptos que se están recitando, es el material,
¿no es cierto? Es la producción intelectual que se está recitando. Pero existe el registro material, el registro escrito, esto, y a esto se lo llama mushaf, al-mushaf. Cualquier Corán en idioma árabe, ¿sí? Este está en español, pero cualquier Corán que esté en idioma árabe, ¿sí? Es un mushaf, un Corán completo, se lo denomina mushaf, ¿sí? Bien, entonces repasemos un poco el concepto. Cuando decimos Corán en las ciencias islámicas nos referimos a la palabra de Dios, ¿sí? Dios, Allah, Eloh, Allah, como decía el profeta Jesús, la paz sea con él, es la palabra de Allah, el creador, el Señor, el soberano del universo, revelada, es decir, descendida o hecha llegar, comunicada, entregada al profeta Muhammad, hijo de Abdullah, que es una persona, un ser humano como nosotros, nacido en Arabia en el siglo VI de la era cristiana, vino después de Jesús, después de Juan, y era el profeta que ha de venir, que dice la Biblia, el famoso y esperado profeta que vendría después del Mesías. Entonces, el Corán es lo que Dios, el creador, el soberano del universo, el único al que se debe adorar, comunica y revela a este ser humano, a este hombre llamado Muhammad, que es el profeta que ha de venir, que menciona la Biblia. A través del ángel Gabriel. Como ustedes saben, ya está dicho en la Biblia y también está dicho en el Corán, en la sunna del profeta Muhammad, que la paz y bendiciones de Dios sean con él. A Dios no lo ha visto nadie. Entonces, la revelación de la palabra de Dios se hace generalmente a través del ángel Gabriel. ¿Qué es un ángel? Un ángel es una criatura que no es humana, tampoco es un demonio. Satanás no es un ángel, nunca lo fue. Los ángeles son criaturas de luz que tienen unas características especiales. Se menciona que tienen alas, se menciona que son bellos en apariencia, son muy fuertes y tienen diferentes misiones. La palabra ángel significa mensajero, enviado. Los ángeles son sirvientes de Dios que hacen su voluntad a través del universo y también entre los seres humanos. Este ángel específico que se encarga de hacer llegar la palabra de Dios a los seres humanos es el ángel Gabriel. También se lo conoce como el Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento, en una parte nos dicen que el Espíritu Santo le reveló a la Virgen María, la paz sea con ella, que iba a dar a luz al Mesías, Jesús. Y en otra parte se nos dice que el ángel Gabriel reveló a la Virgen María que iba a dar a luz a Jesús, la paz sea con él, el Mesías. Entonces es un ángel especial y específico que transmite, comunica, hace descender, protege también, custodia la palabra de Dios y se encarga de que el profeta Muhammad la memorice, es decir, la guarde de memoria en su interior, en su corazón, en su mente. Ya veremos posteriormente la acción de la memorización. Entonces el Corán es la palabra de Dios, inimitable, inigualable, transmitida, revelada al profeta Muhammad, que es un hombre nacido en Arabia, descendiente del profeta Abraham, a través del ángel Gabriel. ¿Sí? Y que ha sido registrada literalmente, letra por letra, en lo que llamamos en la actualidad al Mushaf, que es el registro escrito, el texto escrito
del Corán. Bien, entonces una cosa es Corán, ¿sí?, que es la transmisión oral que va de persona en persona y que se memoriza, ¿no es cierto? Y otra cosa es al-Mushaf, que es el soporte material de esta memorización o de esta recitación que es originalmente el Corán. Mushaf es el soporte material, el registro escrito, ¿sí?, de el Sagrado Corán. ¿Por qué decimos Sagrado Corán? Pues porque el Corán tiene una serie de preceptos relacionados con él en la ley islámica que le dan este carácter de sagrado. Es prohibido vejar al Corán, es prohibido ofenderlo, digamos, violar su sacralidad. No se lo puede botar, no se lo puede pisar, no se lo puede lanzar a la basura, en fin, una serie de preceptos. El Mushaf también tiene unas prescripciones especiales, por ejemplo, no se lo puede asegurar, no se lo puede sostener, no se lo puede tocar si no estamos en estado de purificación ritual. Y esto es un concepto conocido ya desde tiempos anteriores al profeta Muhammad en versiones anteriores del Islam. Espero que este primer punto entonces quede claro, ¿no es cierto? Una cosa es Corán, que es una recitación que se transmite oralmente de una persona a otra, y otra cosa es el registro escrito o el soporte material. Hoy en día decimos soporte material porque puede ser también un registro digital, puede estar en CD, puede estar en flash memory, puede estar en disco duro, en fin, una serie de diferentes soportes de diferentes materiales. Pero el material básico y original es lo que llamamos un texto, un libro, un volumen, ¿sí? Y posteriormente vamos a ver la manera en que se realizó este pase desde la revelación en su forma recitada, oral, cómo pasa a ser un texto escrito que nosotros tenemos entre nuestras manos hoy en día e incluso ha sido traducido al idioma español. Punto número 2. Vamos a tratar de recrear lo más posible el escenario geográfico de la revelación del Sagrado Corán, el lugar y sus características. Espérenme un momento. Bien, aquí estamos de vuelta. Sí, me ausenté un poco para mostrarles algo posteriormente. Primero que nada, quiero mostrarles el escenario geográfico. ¿Sí? Aquí está un mapa de lo que es el Medio Oriente. ¿Sí? Tenemos en color rosado el desierto de Arabia, la península árabe. Tenemos en color verde la media luna fértil, que son los países del norte de los árabes. Aquí tenemos el desierto, la península árabe y el desierto arábigo. Aquí en color naranja tenemos el Sahara, continente africano, la península de Sinaí, que también tiene su desierto. Y finalmente en amarillo tenemos toda una cadena montañosa, ¿sí?, con un clima distinto, donde cae bastante frío y donde habitan pueblos especiales como el pueblo persa, aquí en Irán, el pueblo turco, los armenios, en fin. Entonces, este es el escenario geográfico, ¿sí? El Sagrado Corán se reveló aquí en el desierto árabe. En esta zona se inicia la revelación, que es la Meca, en una zona que se llama el Hijaz, y posteriormente
el profeta Muhammad migra hacia el norte del Hijaz a una zona que se llama Medina. Solo como referencia vamos más arriba y vemos que aquí está Jerusalén, en una zona que se llama tradicionalmente Palestina y anteriormente se llamaba Canaán, y bueno, tiene otros nombres, ¿no? Bien, solo para que nos ubiquemos geográficamente, aquí está el Mar Rojo que separa a Egipto, Sudán, de la península árabe, de la zona del Hijaz. Al sur está el Yemen, ¿sí? Al otro lado tenemos el Golfo Pérsico, ¿sí? Tenemos los famosos ríos Tigris y Éufrates que nacen de las montañas Taurus, ¿sí? Nacen en Turquía, ¿sí? Y en Siria y en las montañas Taurus. Bien, pero yo sé que esto es simplemente para tener una referencia geográfica de el lugar donde se reveló el Sagrado Corán, que es el desierto de Arabia. Bueno, el desierto árabe es donde viven estos fulanitos, ¿sí? Tal vez lo reconocemos por el camello y los jinetes de camellos, habitantes del desierto, que son los árabes semitas. Un árabe semita generalmente la gente lo identifica como un señor con barba, nariz grande, ojos grandes, cejas pobladas, bien peludo, moreno, pero no es así. Estos son estereotipos, ¿sí? Solamente vamos a hablar con más detalle ahora sobre esto. Primero que nada, como vimos en el mapa, existe una gran parte de esta zona que se llama Medio Oriente que es desierto. La zona verde, que se llama la Media Luna Fértil, es una zona con un clima mediterráneo, un clima bastante, digamos, grato para la existencia de comunidades humanas. De hecho, en estas zonas es donde surgen las primeras ciudades y los primeros estados. La Media Luna Fértil está conformada por Mesopotamia en la zona de Irak y por Siria en la zona de la costa oriental del Mediterráneo. Toda esta zona fue habitada por árabes semitas, ¿sí? O pueblos arábigos, como se los llama, y son infinidad de estos pueblos y llenan las páginas del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento el pueblo árabe semita más conocido es el pueblo de Israel. Todos los demás son unos infelices, desgraciados, según los escribanos del Antiguo Testamento, pero también son primos árabes semitas de los israelíes. Tenemos a los cananeos, tenemos a los amalek, tenemos a los beduinos, los habitantes del desierto, tenemos posteriormente asirios, caldeos, babilonios. Un detalle importante aquí es que la mayoría de la población del desierto árabe es nómada. Es decir, nuevamente aquí el muñequito, son personas que viven en sus monturas. Se trasladan constantemente de un lugar a otro, ¿sí? Van llevando sus ovejas, sus camellos. Unos se dedican al pastoreo, otros al comercio y un porcentaje también se dedicaban al saqueo. Eran asaltantes. La vida en el desierto es muy cruel, es rústica, ¿sí? Y las personas que viven en el desierto son personas en general rudas, bastante secas en su carácter, rudas, ¿sí? Pero desarrollan un pensamiento bastante profundo, similar a lo que ocurre con el altiplano en Bolivia, ¿no es cierto? Donde vemos personas bastante rudas, ¿sí? Secos en su carácter, pero que tienen unos conceptos bastante profundos sobre el mundo, o sea, su cosmovisión
es bastante profunda y compleja y tiene un fuerte arraigo con la naturaleza. Esto mismo sucede en el desierto árabe, ¿no? Los beduinos, con toda su rudeza, con toda su sequedad de carácter y en sus relaciones sociales, tienen una cosmovisión muy profunda. Dicen que esto se da por la soledad del desierto, por el largo tiempo que pasan contemplando la inmensidad del desierto, de las montañas, la desolación de estos paisajes. En fin, en este lugar Dios eligió a varias personas para predicar su mensaje. ¿Sí? No estamos seguros si todos los profetas y mensajeros que Dios menciona en el Corán viven en ese escenario geográfico del Medio Oriente, pero por ejemplo a partir de Abraham podemos mencionar profetas y mensajeros del Medio Oriente, ¿no? Abraham, por ejemplo, nace en Irak, en la zona sur de Irak, y es un nómada que emigra desde Irak hacia Canaán, la actual Palestina, y esta emigración es la que lo hace ser conocido como el hebreo, ¿no? Hebreo significa nómada. Aquí tenemos, por ejemplo, donde nace Abraham, en el sur de Irak, ¿sí? Otros dicen que nació en el norte de Irak o en el sur de Turquía. En fin, él era nómada y se trasladaba como todos los nómadas y migra cruzando el desierto. Algunos dicen por esta ruta, otros lo volvemos a Abraham, otros lo hacen emigrar por una ruta norte, evadiendo un poco el desierto, pero igual llega a Canaán, la actual Palestina o Israel, Canaán. Y los árabes de Canaán, que eran sedentarios, lo ven a Abraham trasladándose con su camellito, su ovejita, ¿no es cierto? Ahí está Abraham, no tiene casa, moviéndose por aquí y por allá, y lo llaman Hebrani, hebreo, que significa beduino, nómada, ¿sí? Persona errante. Esta gente nómada tiene la característica de que se traslada estacionalmente. En verano están en las zonas norte, donde hay mejores pastos y donde pueden sobrellevar el calor y la sequedad del clima. Y en invierno se trasladan al sur, a la zona desértica, al desierto árabe, donde pueden sobrellevar mejor el invierno. Y sobre todo en las zonas desérticas posteriormente surgen pastos para alimentar a sus ganados. No existen muchas ciudades, lo que hay son campamentos de beduinos, pequeñas poblaciones. Imagínense la Meca, que era tal vez una de las ciudades principales de los árabes, de los nómadas, tenía entre 3.000 a 5.000 habitantes. Para los que vivimos en Bolivia, un ejemplo, la Meca era más pequeña que Valle Grande, más pequeña que Samaipata, no sé, una población muy muy pequeña. Y esta zona estaba dividida entre diferentes tribus, es decir, que no hay estado en el desierto. La presencia estatal con sus leyes, con sus templos, con sus grandes construcciones públicas, con todos los servicios, con ejército, policía, tribunales, no existe en el desierto. No existe. La gente se las arregla de otra manera. Existe un sistema social que también es político, el cual se lo llama el tribalismo, donde en vez de recurrir a reyes o a emperadores, a tribunales, a sacerdotes, la gente tenía que recurrir a los jefes de la tribu,
a los patriarcas de los clanes y debía recurrir a los ancianos para buscar consejos, para buscar veredictos en caso de juicios. Y todo esto era hablado, era oral. Las tradiciones, las costumbres, ¿por qué no? Las leyes, si se puede decir, de los nómadas del desierto, se transmitían verbalmente. ¿Sí? En el desierto hay otro detalle también, como les dije, que hubo varias revelaciones anteriores y entonces hay un recuerdo, una memoria colectiva de varias tribus del desierto sobre los profetas anteriores al profeta Muhammad. Especialmente se recuerda la prédica y la misión que Dios dio al profeta Abraham. También se recuerda la prédica del profeta Moisés, a la cual se llama vulgarmente el judaísmo, o formalmente podríamos decir también se la llama el judaísmo. Y en menor manera, mucho menos conocido, el mensaje de Jesús. Que la paz de Dios sea con todos ellos, Jesús, Moisés, Abraham y todos los demás profetas y mensajeros de Dios. Entonces, existe una pequeña influencia del judaísmo, del cristianismo, pero sobre todo cada tribu tiene sus costumbres que son básicamente paganas. Esto les digo, es importante saberlo porque el Sagrado Corán desafía estas costumbres paganas, las ataca racionalmente, las ataca a través del discurso, ¿sí? Que no es un ataque violento, un ataque físico, sino que es un ataque con los argumentos racionales. El Sagrado Corán está dispuesto, a través de los argumentos lógicos y racionales, está dispuesto a terminar con el paganismo y con el tribalismo que llevaban los nómadas árabes, que son los que rodean al profeta Muhammad, la paz y bendiciones de Dios sean con él. No vamos a extendernos más sobre la geografía. Ahora vamos a hablar de ciertas cosas que sucedían en la época del profeta Muhammad. ¿Sí? Como les digo, está una herencia de la misión y prédica de Moisés a través del judaísmo. Existen tribus de árabes judaizados y también existen tribus de judíos de la tribu de Israel, de la nación de Israel, que huyeron de la persecución de los romanos y la persecución de los cristianos en la Edad Antigua y se refugiaron entre los árabes y fueron cobijados, fueron aceptados por los árabes durante varios siglos y convivían juntos en el desierto, especialmente en la ciudad de Medina y la zona noroeste del desierto árabe, lo que hoy sería la frontera entre Arabia Saudí y Jordania. El tribalismo es la forma de vida, es la forma de relacionarse social, políticamente, es decir, que eran grandes grupos familiares que tenían lazos consanguíneos y estos grupos formaban pequeños ejércitos, formaban también confederaciones. Cuando la tribu crecía mucho, varios clanes emigraban en otra dirección, pero en momentos de urgencia, en momentos de necesidad, se podían confederar, es decir, se podían aliar para enfrentar a un enemigo superior. En la ciudad donde nace el profeta Muhammad y donde inicia la revelación del Sagrado Corán, dominaba la tribu de Quraysh, los tiburones o pequeños tiburones. ¿Por qué en medio del desierto habría una tribu de tiburones? No sé. Pero ese era el nombre y ese es el significado del nombre. Quraysh entonces era la élite que gobernaba la Meca, la principal ciudad de los árabes del desierto. Estos árabes ya habían evolucionado a través de los siglos, no son los primeros árabes de los cuales descienden los acadios, los cananeos. Recordemos que
hay un registro histórico, ya sea escrito y posteriormente prehistórico a través de restos arqueológicos que nos muestran una presencia de los árabes en el Medio Oriente de aproximadamente 15.000 años, 2.000 años después de Cristo y unos 13.000 años antes de Cristo. Están presentes en las ciudades más antiguas, por ejemplo en el caso de Jericó en Palestina, que tiene más de 11.000 años de antigüedad. Esta ciudad son árabes semitas los que pueblan esta zona. Posteriormente le dan un nombre árabe también a la zona, que es Canaán, que en árabe antiguo serían los tintoreros, porque tenían la costumbre de producir tejidos y teñirlos con colores bien vistosos. Eso también es el significado de la palabra fenicio del Líbano. O sea que aparentemente los cananeos y los fenicios serían el mismo pueblo, pero con nombres en distintos idiomas. Canaán sería el nombre original en su idioma y fenicio vendría a ser la traducción griega de Canaán. Entonces tiene una presencia muy antigua, pero van evolucionando, ¿no es cierto? Tenemos cambios que se dan, salen del desierto donde son nómadas, gente bastante ruda, simple y que tienen una especie de nobleza y caballerosidad obligada por sus usos y costumbres. Migran hacia el norte, migran hacia Siria, hacia Irak, se establecen allí formando ciudades o aumentándole a las ciudades de los sumerios, que eran los habitantes antiguos del sur de Irak, y son las primeras civilizaciones, ¿no es cierto?, la civilización sumeria. Entonces los árabes se van asentando en estas ciudades, posteriormente las gobiernan, ¿sí? Y van cambiando sus costumbres y va saliendo la política, va saliendo la demagogia, la traición, cosas que entre los nómadas beduinos, por lo menos socialmente es reprochable dentro de sus usos y costumbres. Entonces el árabe nómada del desierto siempre ha sido el origen de todos esos otros pueblos árabes semitas. Abraham es de origen árabe, el pueblo de Israel es de origen árabe, todos salen del desierto. Los acadios también salen del desierto, los amorreos, en fin, los arameos posteriormente. Igual los árabes de la Meca, de Quraysh, son descendientes de estas tribus árabes del desierto, con el detalle interesante de que también ellos remontan su ancestro, lo remontan hasta Abraham, la paz de Dios sea con él, por lo que los árabes de Quraysh vendrían a ser originalmente nómadas, pero de una sedentarización muy temprana, ¿no? Cerca de la Meca había otra ciudad al norte que se llama Yathrib, hoy en día Al-Madina Al-Munawwara, Medina. Y en esta ciudad vivían otras tribus de árabes también, Al-Hazraj y Al-Aus, y convivían, compartían el espacio con tribus de árabes judaizados o de israelitas arabizados, es decir, israelitas que aprenden el idioma árabe y árabes que adoptan la religión judía de Moisés. Es interesante porque en este escenario del desierto árabe, estas tribus mantienen creencias que no son conocidas por los israelitas sedentarios o por los cristianos que viven en territorio del Imperio Romano. La zona del desierto es marginal a la historia de la antigüedad. Nosotros cuando estudiamos la antigüedad hablamos de griegos, hablamos de romanos, hablamos de persas, egipcios, mesopotámicos como los acadios, los sumerios, los babilonios, y no se habla mucho de la gente del desierto. Pero si nosotros remontamos al origen de varias de las grandes civilizaciones, pues estas nacen del desierto. El pueblo egipcio nace del desierto del Sahara. El pueblo mesopotámico
no los sumerios, pero sí los babilonios, los asirios, los caldeos, son nómadas árabes del desierto que se establecen. Lo mismo los sirios, los fenicios, los arameos, los israelitas y otros pueblos. Descienden de tribus nómadas que vinieron hace miles de años y se establecieron en el Medio Oriente. En lo que hemos estado hablando hoy, sí, hay algunas cosas que son importantes destacarlas. Primero que nada, el tema del analfabetismo. Cuando se reveló el Sagrado Corán, el 99,9% de la población era analfabeta, es decir, no sabían leer ni escribir. El criollo, el árabe del desierto, el paisano, ¿sí?, que nosotros nos los imaginamos en su camello ahí en el desierto, no sabía leer ni escribir. No leía libros, no compraba libros. Muchos de ellos ni siquiera solían tener monedas de oro o plata. Pero ¿cómo expresaban ellos la profundidad de su pensamiento? ¿Cómo expresaban ellos su cosmovisión? Lo hacían a través de la poesía, lo hacían a través de el discurso, de la elocuencia, de la prosa, pero todo esto de forma oral. Es lo mismo que sucedió con el Torá. Cuando se reveló el Torá a Moisés, la mayoría de los israelitas no sabían leer ni escribir. Entonces se lo fueron heredando, traspasando de una generación a otra, de una persona a otra, de forma oral. Es el mismo estado en el que están los árabes en la época del Sagrado Corán. Entonces, vemos por qué esa diferencia entre el Corán y el Mushaf. Porque las primeras revelaciones del Corán, las personas las escuchaban con mucha atención, estaban acostumbrados a memorizar las cosas porque no confiaban en la escritura o no tenían el conocimiento de la lectura y la escritura, y además los materiales para escribir eran muy caros. Los chinos, Dios los guíe, ¿sí? Dios se apiade de ellos en su maldad antigua. No quisieron compartir el secreto del papel, ¿sí? Lo monopolizaron y, diciéndolo de forma criolla, nos lo tacañearon el papel. Y entonces la gente tenía que recurrir al cuero, tenía que recurrir al papiro, que son hojas de una planta especial que nace en el Nilo. Y esto era caro. Entonces, el analfabetismo imperante y lo caro de los materiales y recursos necesarios para poder leer y escribir hace que la transmisión del Sagrado Corán sea inicialmente oral y mayoritariamente oral. La mayoría de los seguidores del profeta Muhammad, de sus discípulos, sus sahaba, radiyallahu anhu, que Dios se complazca de todo ello, no sabía leer ni escribir. Esto significa que la mayor parte de la gente lo memorizaba el Corán y lo recitaba en sus rezos diarios y lo repetía. Y uno se lo recitaba a otro para enseñárselo, para explicárselo y para que la otra persona también lo memorice y lo entienda. 2. Los pocos árabes que sabían leer y escribir, como es el caso de Omar ibn al-Khattab, que Dios se complazca de él, un hombre muy brillante, un genio del siglo VI. Los pocos árabes que sabían leer y escribir formaban una casta, una élite importante, ¿sí?, que era muy respetada. Es lo mismo que sucedía con los israelitas. En idioma árabe, por ejemplo, no existe esa discriminación de decir este es el pueblo elegido y estos otros son los gentiles, ¿no es cierto? Pero sí, en árabe les decían a los demás, los israelitas les decían a los demás al-ummiyin, los analfabetos. Porque de entre todos los pueblos árabes que había en esa época, el pueblo de Israel era el que más dominaba la lectura y la escritura, mientras que las otras tribus árabes, como los Quraysh, como los Khazraj, los Aus, Bani Asad, etc., la mayoría de la gente no sabía leer ni escribir.
Entonces, al profeta Muhammad le pasaba lo mismo. Él, a pesar de ser descendiente de una tribu noble, de un clan noble, que son los del clan Abd al-Muttalib, custodios de la Kaaba en la Meca, a pesar de tener un origen noble, el profeta Muhammad no sabía leer ni escribir. Entonces, cuando viene el ángel con la revelación del Corán, el profeta la tenía que memorizar. Y él se la recitaba a sus discípulos y ellos la aprendían de memoria. Gracias a Dios, con la inteligencia que caracteriza a la gente del Mediterráneo, a la gente árabe semita, rápidamente se pusieron a escribirlo el Corán. Y algunos incluso querían escribir otras palabras del profeta Muhammad. Y es interesante que el profeta les prohibió que mezclen el Corán con su palabra. Es decir, que dio instrucciones terminantes de que solamente se ponga por escrito la palabra de Dios. La sunna, posteriormente, o las enseñanzas del profeta Muhammad que no están en el Corán, que no son parte del Corán, esto lo digo para aclararlo, no se pusieron por escrito en ese primer periodo. Solamente se escribía el Corán y debemos agradecerle a Dios primero que se comprometió a conservarlo y también a la previsión y a la inteligencia de nuestros antecesores en el Islam que desde tiempos tempranos lo pusieron por escrito. Entonces les decía yo que esto mismo había sucedido con el Torá de Moisés, con los libros proféticos, los llamados Nabiyim, y con el Tanaj todo, o sea, con el texto completo del Antiguo Testamento, que es muy posterior a Moisés. Moisés vivió 1400 años antes de Cristo, la paz sea con ambos. David, Salomón vivieron 900, 1000 años antes de Cristo. El texto escrito del Torá no aparece hasta el 600, o sea, ustedes calculen, por lo menos hay unos 800 años entre Moisés y el Torá escrito, y después se perdió, los babilonios conquistan Israel y les quitan todos los libros, les quitan todas las copias del Torá. Ezequiel nos cuenta que después los iraníes ayudan a los israelitas, los persas ayudan a los israelitas y cuando vuelven a Jerusalén, entre las ruinas de Jerusalén destruidas por los babilonios, Ezequiel encuentra una copia del Torá. Esto muchos siglos después de que se reveló. Y finalmente, cuando por primera vez se reúne todo el Tanaj, o sea, todo el texto del Antiguo Testamento, se lo escribe en griego, ya no en hebreo. Entonces estas cosas sucedían con los libros sagrados, sucedió con el Evangelio también. El caso del Evangelio es mucho más grave porque no existe ninguna copia del Evangelio escrita. Si ustedes van ahorita y abren su Biblia, revisan en su Nuevo Testamento, van a encontrar 4 evangelios diferentes y ninguno de ellos es el Evangelio de Jesús. Lo que tenemos son relatos de los últimos 3 años de vida del profeta Jesús en la tierra, antes de su ascensión en vida. Por lo tanto, no existe un texto que se pueda llamar el Evangelio, donde está solamente la palabra de Dios revelada. Entonces, estos detalles contextuales son importantes porque cuando Dios revela al ser humano, ¿sí? La revelación viene a este mundo material que tiene sus leyes materiales, donde hay analfabetismo, donde hay inestabilidad, hay ignorancia, hay guerras, ambición, intereses económicos, intereses políticos que acaban haciendo perder la revelación en la mayoría de los casos. Pero con el caso del Sagrado Corán, como les digo, la puesta por escrito, el traslado del Corán al Mushaf, se da en vida del profeta Muhammad, que la paz y bendiciones de Dios sean con él. La escritura árabe también había evolucionado, ya no eran esas letras cuadradas con muchos ángulos que eran la escritura árabe en la época de los israelitas o en la época de los arameos, sino que ya es una escritura mucho más redondeada, mucho más estilizada,
que sin embargo no tenía tampoco los signos, puntos y rayitas, signos diacríticos y signos de las declinaciones gramaticales, por ejemplo, no habían. Entonces hubo que hacer todo un proceso de modernización acelerada de la escritura árabe para poder sostener la recitación del Sagrado Corán. Bien, el tiempo se ha terminado. Si hay alguna duda, alguna pregunta, la pueden poner en los comentarios abajo. Esperamos que esto haya sido útil y nos vemos con ustedes mañana, inshallah, a esta misma batihora y por este mismo baticanal. Assalamu alaikum.